I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me. Yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. I wanna hold ya. You got those red lips, blue eyes, black skinny jeans. In every room you walk into, you're always setting the scene. I wanna hold ya, hold ya. We went out of the club and we started walking the streets. And then we stopped for a while and you said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening? Happening, happening. I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just kissing under streetlights on our way back home. Our way back home, our way back home. I said you can do what you want to with me. Yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Baby, I'm falling for ya. I wanna hold ya. Baby, I'm falling for ya. Falling for ya. You got those red lips, blue eyes, black skinny jeans. In every room you walk into, you're always setting the scene. I wanna. Buenos días, hoy es lunes 24 de enero, son las 10 de la mañana y estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Voy a empezar el recorrido a partir de aquí a ver si hay alguna novedad. Yo de momento lo que he visto en Padre Damián es que han cambiado la grúa de posición, la grúa grande, la han puesto más al norte, así que los izados ahora van a ser allí. Y el resto sigue todo igual. Vamos a ver si hay alguna novedad en Castellana, quizás alguna pieza nueva que pueda haber llegado para poner en los fondos, pero yo creo que hoy debería ser un día razonablemente tranquilo. Así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí. Ahí podéis ver cómo la grúa grande se la han llevado y la han puesto más cerca del Torreón Norte. Así que eso quiere decir que los próximos izados importantes van a ser lógicamente la zona norte del nuevo edificio. Aquí por ahora sigue todo igual que el sábado. Ese segundo pilar de color gris que subieron sigue con las eslingas puestas, así que de momento no creo que haya ningún izado nuevo. Ya podéis ver la nueva situación de la grúa. Aquí por ahora sigue todo más o menos igual. Me consta que el otro día en Fuenlabrada había preparado una viga nueva en un camión, así que vamos a ver si hubiese llegado ya. Ya estamos delante de la tienda del Real Madrid. Y desde aquí no lo vais a poder ver, pero hay dos camiones al lado de la Torre B. Uno me parece que ha traído una viga de gran tamaño y el otro creo que ha traído un segmento de una de las dos torres de apeo que tienen que montar junto a la Torre B. Pues ahí podéis ver el principio de una de las vigas, pero es que me parece que hay dos. Porque justo detrás de esta viga podéis ver la cabina de otro camión y cubierto con plástico negro como sobresale una de esas partes que va a unir con las tubulares o diagonales. Y justo detrás hay otros dos camiones. Uno que me parece que lleva un segmento de una torre de apeo y el otro que debe llevar material. Así que ahora me voy a acercar para verlo todo mejor. Que no sé si puede medir unos 30 metros, más o menos. A mí me parece demasiado grande. Y también me he fijado que no ha venido solo una parte superior de la torre de apeo, sino que han venido dos.
O sea que ya podrían completar las dos torres de apeo y luego habrá que montar lógicamente el cabezal. Y luego tendrán que venir grúas para poder izar toda esta viga. Yo me imagino que necesitarán 2 grúas para hacer el izado de esta viga. Y aquí tenéis los últimos 2 segmentos de las 2 torres de apeo que hay aquí junto a la torre B. Y luego a la izquierda está el otro camión que, insisto, está tapado y no sé lo que lleva dentro. Pues eso es lo que trae el camión. Esto ya lo vimos una vez en la zona norte, cerca de la torre C. Están los topógrafos en la plaza de Lima, así que no sé si va a haber ahora algún izado. Entiendo que esas 2 piezas deberían ser las que unan la 6ª viga del cordón superior con la cercha sur y la que salga de la cercha sur hacia el fondo sur. Estas son abrazaderas de las vigas del cordón superior. Me imagino que las van a llevar ahora junto a la torre B. Aquí ya veis que siguen trabajando en esa placa que está uniendo la 6ª viga con la viga que hay más a la izquierda. Me acabo de cruzar con un trabajador muy simpático que me ha dicho que lleva unos días aquí en el Santiago Bernabéu y que él está metido en la zona de los motores del césped retráctil. Me ha dicho básicamente que eso es un jaleo espectacular, pero que la obra es una maravilla. Y creo que le están poniendo unas eslingas a uno de los segmentos de la torre de apeo a mi derecha. Así que voy a ver si lo bajan del camión o incluso ya si lo ponen directamente. Posiblemente el doble gancho de la grúa torre sea por eso. Yo me imagino que la grúa LTM 1750 es la que está tumbada justo a la izquierda de las casetas, detrás de la plataforma. Me imagino que esa se la tendrán que llevar al otro lado de la torre B para poder hacer el izado de las 2 vigas. Y ya veis que siguen trabajando en esas placas de unión, por lo menos en este lado norte de la corona. Ya estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Yo llevo pensando que la grúa que está allá al fondo tumbada es la LTM 1750 y justo detrás está la LTM 1500.
supongo que entre las dos izarán las dos vigas que irán hacia el fondo sur. Y me imagino que aquí tendrán que volver a montar la grúa del fondo norte. Ahí ahora están quitando el apoyo de la torre de apeo que estaba justo en ese punto. Yo me imagino que aquí no tardará mucho en instalar ese suelo metálico para el paseo de 360 grados. Es el extremo más occidental del fondo norte. Ya podéis ver que pusieron todas las vigas de atado, así que no creo que tarde mucho, insisto, en poner ese suelo. Van a empezar a ponerle la pluma a la grúa del fondo norte. Y aquí mientras tanto están poniendo esa pieza tubular de color gris, que es la que habéis visto en el timelapse del principio. Y aparentemente están preparando esta grúa para hacer algún tipo de izado, pero yo no veo aquí ninguna viga ni nada que puedan subir con esta grúa. Ya veis que tiene las eslingas puestas y la están empezando a girar. Ya estamos en la calle Padre Damián. Y como os comentaba, aquí no hay ninguna viga, así que no sé exactamente por qué están preparando esta grúa. Esta es la nueva posición de la grúa, que estaba en Padre Damián en la zona sur. Ahora la han traído más hacia el norte. Me imagino que pensando en esas grandes vigas que tienen que poner en la última planta que hay construida hasta ahora. Aquí están llevando hormigón a alguna parte del nuevo edificio, voy a ver si averiguo ahora dónde. Vaya un rato detrás de esa viga, no sé exactamente a qué parte del nuevo edificio va a ir. Seguramente sea para hormigonar algún suelo de esa planta del nuevo edificio. Es la 1 de la tarde y termino aquí el recorrido de hoy. Están ahora terminando de poner un travesaño entre los dos pilares de color gris que están justo detrás de mí, así que no sé cuánto van a tardar en izar el siguiente, pero ya veis que lo más importante es que han llegado esas dos vigas que permitirán continuar con el cordón inferior hacia el fondo sur, y también los dos segmentos de las torres de apeo que tendrán que montar próximamente, y luego los cabezales para poder hacer el izado. No sé si el miércoles o el jueves, vamos a ver si hay suerte, y me imagino que primero izarán el interior y luego el exterior. Así que yo me despido por hoy,
Os deseo un buen lunes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar al canal. Un saludo y que tengáis buen lunes, adiós.